Para hablar de este proyecto hermoso, divino, que nos vuelve a la mitad y el yanaconazgo, para que no a la esclavitud. A la esclavitud plena. A la esclavitud plena, que se merece todo trabajador que tuvo expectativas de un mundo mejor. Vamos a hablar con un prestigioso abogado laboralista. Y compañero, integrante de la corriente de abogados laboralistas. Ceneice también. Por Dios. No me Tiene toda buena, toda buena. Bueno, que se llama Gustavo Ciampa. Sí, qué presentación. ¿Viste? Hola, ¿Viste? ¿Cómo están? Susana, Gustavo, Adrián, ¿cómo le va? Lo que dije yo, lo de Buenas noches. Buenas noches. Lo de Ceneice, es más, nacido un 3 de abril. ¡Qué grande! El mismo día de la ¡Grande, fundación de Gustavo! Boca, 60 años después. Se emociona. Qué grande, un aplauso. Ceneice es compañero, ¿viste? Para Ahí va a la tribuna, nosotros son virtudes. Escuchá el aplauso. Para nosotros son virtudes, para algunos son defectos, ¿viste? Pero bueno. Bueno, nosotros somos compañeros, pero no somos Ceneice ni Gutiérrez. Bueno, Gustavo, queremos que nos cuentes un poquito de estos 3 proyectitos, por decirlo entre comillas, que el gobierno mandó al Congreso, porque serían 3 partes de esa mega reforma laboral que proponía conjuntamente con la reforma previsional, y que con el lío que se armó con la reforma previsional no la trataron y la sacaron de tratamiento. Bueno, primero a ver la sorpresa. Pero la sorpresa, ¿por qué? Si bien se venía diciendo capaz que el gobierno quería que se tratara durante el Mundial, estos fueron 3 proyectos que presenta un senador, ex efímero presidente, Federico Pinedo. No evaluó Pinedo, tenemos que decir que No evaluó. Pero se pisan con el proyecto que envió el Poder Ejecutivo en noviembre, que tiene estado parlamentario. Bueno, es que tienen que armar un grupo de WhatsApp para comentarse estas cosas, porque si no se les pasa. No, esto es cierto, pero además $dólares. vale preguntarse, y es una especulación, ahora vamos al contenido, ¿no? ¿Y Sí. por qué la representación? ¿Por qué la representación? La representación. ¿Cómo la representación? ¿Vos? Claro, porque pisa contenidos. Hay contenidos del proyecto que envió el Poder Ejecutivo en noviembre, que vuelven a ser tratados, y de una manera muy similar, algunos idénticos, en estos 3 proyectos de ley que presenta Pinedo. Pero el del Ejecutivo mantiene estado parlamentario, está vigente ese proyecto. Claro. Por eso. Entonces, Se ¿por sacó qué de vos- tratamiento, pero tiene estado parlamentario. Claro, el proyecto que envió el Ejecutivo está en el Senado. Claro. Y podría llegar a ser tratado, está vigente, digamos, tiene 2 años de vigencia un proyecto de ley. Claro. O sea que Entonces uno puede decir, bueno, ¿por qué? Y esto lo que voy a decir ahora no quita que lo analicemos, porque por supuesto hay que analizarlo, porque además es intención del gobierno que esto avance, por eso se vuelve a presentar, aunque se pise con uno que está vigente. Entonces esto puede tener carácter distractivo para la sociedad, es una alternativa, alguno hoy lo estaba diciendo. Digamos, muchos estamos, y está bien que lo hagamos, hablando de la reforma laboral, pero en las imágenes no aparecen los camiones de caudales que se están llevando la plata a Ezeiza. Vos sabés que recién una oyente nos dijo eso, y yo puse el televisor acá para verlos, pero me parece que yo llegué No lo vas a tarde. ver, si prendés los compañeros, que no lo veas, que no lo muestres. Susana. Juan, estamos viendo Sí, TN está. y eso que estás diciendo no aparece. Hay unos Claro, gatitos, ¿viste lo que está pasando con el dólar? ¿Cómo va a repercutir esto en las tarifas dolarizadas? Ya hubo tarifazo y ahora esto va a repercutir de vuelta. Digamos, entonces, ¿podría tener ese efecto? Podría tener ese efecto, buscar ese efecto. Ahora hay que discutirlo igual, Claro. y hay que hablar del tema, ¿eh? Porque lo peor que podemos hacer es hacer que no están incentivando el tratamiento de estos temas. Y estos proyectos que presentó Pinedo, hay 2 que son laborales. Sí, de los 3. El otro se vincula a una cuestión de salud, la verdad que me excede. En el La proyecto temática que vos esa me decís exceda. que tiene estado parlamentario está dentro del mismo proyecto. ¿Cómo? Perdóname. En el proyecto anterior, que todavía tiene estado parlamentario, que vos nos explicaste claramente. Todos estos temas están. Los que presentó el tema Pinedo de salud. están en el del Ejecutivo. Sí. ¿Mm? ¿Qué es lo que presenta Pinedo? A ver, vuelve con el tema del blanqueo laboral, ¿no?
dando un año, 360 días en realidad, que se empezarán a computar a partir de que entre en vigencia la reglamentación de la ley, de convertirse el proyecto en ley, para que los empleadores que tuvieron trabajadores en negro, que tienen trabajadores en negro, o que en negro, digamos, está mal decir en negro, es clandestinizados, no registrados, pero fraude a la ley. Quiero que se entienda, o que pagaban parte del sueldo en blanco y una parte de manera clandestina, o que lo estuvieron trabajando sin registrar y después lo registraron pero con fecha de ingreso posterior a la real, puedan blanquear esas situaciones, y este blanqueo le produce una condonación de los aportes y contribuciones que no ingresaron, de los intereses, de las multas, de todas las penalidades, etcétera. Digamos, los blanqueos en Argentina laborales nunca dieron resultado. Cuando los hubo, la verdad, no dieron resultado. Pero además digamos, hasta tiene alguna inmoralidad, ¿no?, el tema de estos blanqueos, porque digamos, el que incumplió la ley, violó los derechos de los trabajadores, los expuso, etcétera, queda libre de la carga de pagar lo que debió haber pagado y no pagó. Para el trabajador no hay reparación, porque solamente se le computan 5 años a los efectos jubilatorios, y como si el sueldo hubiera sido el salario mínimo vital y móvil, pero además también es injusto y es inmoral hacia aquellos empleadores que cumplían con la ley y tenían a los trabajadores registrados y pagaron los aportes y contribuciones, etcétera. Esto por un lado, pero además es engañoso el tema del blanqueo, porque estos proyectos, tanto el del Ejecutivo como el que presenta Pinedo, no promueven el blanqueo de las relaciones laborales, sino que promueven el negreo de las relaciones laborales. Y déjenme que les cuente por qué. Hoy en día, un trabajador que no está registrado, o que está registrado deficientemente, ¿no?, con un sueldo inferior al real o con una fecha de ingreso posterior a la real, la ley lo habilita a intimar a su empleador a registrarlo correctamente. Y en caso de que el empleador se niegue a registrarlo correctamente, pues desconozca los extremos, los datos que denuncia el trabajador, este trabajador tiene, por un lado, derecho a considerarse despedido, pero además esta intimación que le cursa al trabajador a su empleador genera una doble protección al trabajador que, digamos, vela porque se registre su relación laboral, o que está en condiciones de velar porque se registre su relación laboral y de promover el mecanismo para que lo registre frente al empleador que incumplió con este deber. ¿En qué consiste esta protección que le da la ley a este trabajador? Dice, mire, si usted manda esta intimación a su empleador para que lo registre, en caso de que en los 2 años siguientes lo despidan o usted se considere despedido, tiene derecho a cobrar el doble de las indemnizaciones que le correspondan por el despido. Pero además, tiene derecho a que le paguen otra indemnización que es equivalente a la 4ª parte de todo lo que cobró en negro. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, totalmente. Siempre y cuando esta intimación se curse estando vigente en la relación laboral. Esto viene de una ley de diciembre de 1991. La 24.013. 24.013. La ley de empleo, la de flexibilización. La ley de empleo. Pero fíjate, estos proyectos van más atrás de una ley del menemismo. Sí, exactamente. Pero además, por otra ley, que no se acumula con la ley de empleo, sino que juega de manera excluyente una u otra, si el trabajador no intimó a su empleador a que lo blanquee, o a que lo registre correctamente, y el empleador lo despide, digamos, le ganó de mano, lo despidieron y esa relación laboral no estaba correctamente registrada, este trabajador tiene derecho a que se le pague el doble de lo que le corresponde como indemnización por despido. Exactamente. ¿Está? Ley 25.323, artículo 1. ¿Qué hacen estos proyectos, tanto el del Ejecutivo como el de Pinedo? En estos son iguales. Derogan estas sanciones. Esta protección al trabajador, esta reparación hacia el trabajador víctima del trabajo negro quedan derogadas de convertirse alguno de estos proyectos en ley. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado, de convertirse esto en ley, deja sin reparación a la víctima del trabajo negro, primero. Segundo, alienta la clandestinización, el negreo de relaciones laborales, porque si uno suprime, deroga las sanciones al empleador que tiene trabajadores en negro, lo que está haciendo es alentar el negreo, no disuadir del negreo. Tercero, desincentiva la denuncia de la existencia de trabajo en negro. El empleador, ¿cómo va a denunciar que está en negro? Además, con la carga que tiene hoy de comunicar a la FIP que intimó a su empleadora que lo blanquee, si queda, digamos, sin protección.
porque esta protección que tienen las leyes hoy vigentes quedarían derogadas. Y además le quita al Estado una herramienta de detección del trabajo en negro. Cuando a la AFIP llegan las comunicaciones de los trabajadores diciendo, mire, remití a mi empleador esta intimación porque estoy trabajando en negro, porque cobro parte del sueldo en blanco y parte del sueldo en negro, o porque mi relación laboral se mantuvo en negro de tal periodo a tal periodo y me blanquearon con fecha de ingresos posterior a la real. Para la AFIP, para el Estado, esto funciona como un elemento de detección de focos de empleo negro. La AFIP, a partir de estas comunicaciones que recibe, tiene que ir a inspeccionar. Exactamente. Bueno, como esto no va a regir más, porque no va a haber más comunicaciones a la AFIP del trabajador, pues se quedó sin protección. Claro. Entonces el Estado pierde una herramienta de control. Con lo cual, en lugar, y además otro elemento, ustedes fíjense, por un lado dice el proyecto, bueno, le damos 360 días a los empleadores incumplidores de la ley para que blanqueen las relaciones laborales. Pero ¿cuál es el metamensaje? Si no la blanquean, quédense tranquilos, porque si siguen teniendo trabajadores en negro, yo suprimo las sanciones, no va a haber más sanciones. Maravilloso. Estamos hablando, porque la verdad que no vale la pena interrumpirlo, pero estamos hablando con el doctor Gustavo Ciampra, parte de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio. Gustavo, lo que yo te quería preguntar es... en referencia... perdón si me extendí. No, todo lo contrario. Hay mucho y muy grave. No teníamos, digamos, forma de interrumpirte porque estaba perfecto toda la articulación que estabas haciendo de lo que es la reforma. Pero en orden a esto que estás diciendo, una de las cuestiones es que además de enmascarar esta reforma para bajar los derechos a los trabajadores con respecto a esto del blanqueo registral, también está de que si no leí mal, también se va a crear un fondo que los mismos trabajadores con sus aportes van a financiar los despidos arbitrarios. Mira, a ver, te cuento cómo es esto. Esto es lo que eufemísticamente los proyectos llaman, tanto el del Ejecutivo como el de Pinedo, fondo de cese laboral. Y digo eufemísticamente porque si uno pensara en un sistema de un fondo de cese laboral, esto implica que cualquier trabajador cuya relación laboral se termina, cualquiera fuera la causa, tiene derecho a recuperar los fondos el dinero que está en ese fondo de cese. Aún una renuncia, digamos. Claro. Aún una renuncia. Exacto. Aún una renuncia. Bueno, el sistema no funciona así. Esto, en definitiva, lo que pretenden hacer es sustituir a través de cuentas de capitalización. No sé si les suena, digamos, esto es volver a los 90, ¿no? Cuenta de capitalización, generación de bolsones de millones de plata, de pesos, a través de cuenta de capitalización sustituyen la obligación de los empleadores de pagar indemnizaciones derivadas del despido y preaviso cuando hay un despido sin causa. A ver, ¿cómo funciona esto? Esto se podría, en caso de convertirse en ley algunos de estos proyectos, se podría instrumentar vía convenio colectivo, digamos, no funciona directamente por la ley, sino mediante convenio colectivo de trabajo. Esto, a ver, déjenme hacer muy brevemente un panorama previo constitucional. Adelante. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice que las leyes tienen la obligación de proteger al trabajador. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Fíjense que en una frase tiene dos imperativos, pero además la que tienen que proteger son las leyes, y entre los bienes que tienen que proteger, la Constitución Nacional establece protección contra el despido arbitrario. Protección contra el despido arbitrario hay cuando existe algún dispositivo legal que por un lado protege al trabajador que es despedido sin causa, arbitrariamente, pero a su vez actúa como disuasivo para desalentar a que los empleadores despidan sin causa. Exacto. Esto es que tenga una entidad económica que retraiga al empleador de despedir sin causa. ¿Por qué? Porque le va a salir caro si despide sin causa. Y en este caso no, sería ahora podrían hacerlo... Y en este caso no, porque todos los empleadores tendrían que aportar, y ahora te hago una aclaración con esto en función de la pregunta que me hacías de quién aporta. Todos los empleadores tendrían que aportar al fondo y de ese fondo se pagaría a los trabajadores que son despedidos sin causa. Esto primero es inconstitucional porque fíjate que deja de haber disuasivo para el despido sin causa. Claro, deja de protegerse el trabajo en todas sus formas. Deja de protegerse el trabajo en todas sus formas, deja de haber disuasivo, deja de haber protección contra el despido arbitrario, pero además genera un desequilibrio hasta entre los propios empleadores. Empleador que no acostumbra a despedir sin causa,
va a aportar lo mismo para financiar al empleador que despide sin causa. Claro. Pero además fíjense cómo opera esto sobre el ejercicio de los derechos por parte del trabajador. Hoy en día, existiendo indemnización por despido, a un trabajador que está trabajando, cuya relación laboral está vigente, le cuesta mucho hacer reclamos por violación a sus derechos. ¿Por qué? Porque tiene el temor de que si reclama por algún derecho que no está siendo respetado, no le pagan horas extras. Por ejemplo, el empleador lo despida, aunque le tenga que pagar indemnización por despido. Este temor está. Fíjate cómo operaría o cuánto se agravaría este temor de hacerse respetar en sus derechos cuando no hay ningún disuasivo al empleador para despedir sin causa, pues no tiene que pagar indemnización. Pero además hay una cuestión que es filosófica, doctor. El despido arbitrario es un acto ilícito. Es un acto ilícito. Es válido porque produce efectos, pero es ilícito. Claro, por eso la obligación de pagar una indemnización por despido. Exactamente, es una indemnización tarifada. Yo siempre esto lo explico así entre mis amistades. Es decir que se puede despedir sin justa causa pagando la indemnización es como decir que yo puedo matar a una persona si voy preso de 8 a 25 años. Vos sabés que yo cuento, hago un ejemplo muy similar con accidente de tránsito. Si voy conduciendo, el Código Civil a mí me obliga a reparar los daños que cause, ¿sí? Que yo esté dispuesto a pagar una indemnización no me da derecho a ir manejando y atropellando peatones por la calle. Claro. Entonces, acá lo que está es una indemnización tarifada. Pero acá me parece, compañeros... Pero el drama, digamos, es que este acto ilícito que merece una reparación, se lo repara el propio trabajador. O sea, sí, directamente sí. Y esto es lo que quería aclarar. Vos sabés, los proyectos dicen que el aporte lo hace el empleador. No dicen los proyectos que el aporte lo hace el trabajador. Ahora, ¿cómo funciona esto en la realidad? Si se estableciera, vamos a poner un ejemplo, porque los proyectos no establecen cuál es el aporte, pero supongamos que fuera un 4% de la masa salarial, por poner un valor X, la mitad de lo que es la indemnización por despido, ¿no? Una cuantificación porcentual. El 4% sobre la masa salarial. En el momento en que un empleador va a contratar a un trabajador, de lo que piensa pagarle de salario va a descontar ese 4%, le va a ofrecer el 4% menos. Cada vez iba a ser mi pregunta. Discúlpenme, compañeros, que los interrumpa, pero la cuestión me parece es que toda la explicación jurídica que da sustento a esta reforma, no quiero avanzar sobre la filosofía, pero la filosofía del derecho laboral considera a una persona que tiene derechos, a un colectivo que tiene derechos. Me parece que lo que está haciendo esta reforma, por esto que bien manifestamos, que es un hecho ilícito, un acto ilícito el despido y hay una indemnización tarifada, en este caso lo que ellos están viendo es que es un costo más, es que es una mercancía el trabajo, que no es un derecho. Pero además fíjate que con fondo de cese o sin fondo de cese, además reduce la indemnización por despido, con lo cual desprotege frente al despido. La reduce por dos mecanismos. Sí, modifica el 245, ¿no? Modifica el 245, o busca modificar el 245. Primero porque suprime de la remuneración que se toma como base de cálculo de la indemnización algunos rubros, bonificaciones, etcétera, la incidencia mensual del aguinaldo, que ya es un tema discutible. Sacar eso rebaja las indemnizaciones un 8,25%. Claro, pues la incidencia del aguinaldo es discutible, depende de cada jurisdicción en nuestro país. Pero además, fíjate, a trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, ya no se tomaría la mejor remuneración, sino remuneración promedio. Claro. Exactamente. Modifica la irrenunciabilidad, el principio de irrenunciabilidad. No, eso es monstruoso. Digamos, habilita a la renuncia de los mejores derechos que pueda tener el trabajador. Esto es una reforma que se consiguió hace pocos años, digamos, un proyecto de ley de Héctor Recalde, que incorpora como irrenunciables los mejores derechos del trabajador que provengan de su contrato individual. Esto es que sean superiores a la ley o el convenio colectivo. Esto es llevar al contrato individual de trabajo un principio basal de los derechos humanos, que es el principio de no regresión, de irregresividad y principio de progresividad. Digamos, en materia de derechos sociales, y los laborales son derechos sociales, no puede haber retrocesos. Es mantenimiento del estado de situación, del estado de los derechos, o mejora, no retrocesos. Y pero lo que están planteando es esto, directamente por el discurso del presidente del año pasado, es
directamente barrer con el derecho laboral, no con la justicia, no con la mafia, entre comillas, de los abogados laborales, sino directamente con toda la legislación de protección, toda la legislación tuitiva del trabajador, ¿o no? Es que vos sabés que yo estoy convencido, y esto lo planteábamos cuando nos recibió en audiencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo en octubre del año pasado, por una denuncia que promovimos desde la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, de el CELS, sindicatos, CTA, la Asociación Bancaria, la Asociación de Abogados Laboralistas, y planteábamos que los ataques y las persecuciones a los jueces laborales y a los abogados laboralistas era un mecanismo para atacar los derechos de los trabajadores. Digamos, para vulnerar los mecanismos de defensa, entre ellos, digamos, la justicia del trabajo y los abogados que asesoramos trabajadores y sindicatos. De esto estamos absolutamente de acuerdo. Bueno, porque si no nos perdemos, para nuestros oyentes, ¿no?, que no son abogados, a nosotros nos gustan los temas que el 245, claro, y la cuestión queda como, para que se entienda... Han cantado bingo. Exacto. Numeritos. Pero lo que digo es para que entendamos la profundidad de lo que viene está explicando el doctor Ciampa, que afecta la cotidianidad. Ya de por sí muchas personas que nos escuchan han perdido el trabajo, además de algunos beneficios. Hablamos hace un ratito de las tarifas, y ahora con esta descripción de lo que pretende esta reforma laboral, si no mal entiendo, cada vez más que progresividad, lo que se está haciendo es meterlos en un pozo los trabajadores. Hay una regresión absoluta, pues no solo afecta los derechos que modifica, digamos, y que degrada, sino también el ejercicio de otros derechos que mantiene. Digamos, cuando vos ya no tenés protección contra el despido, de poco sirve, no digo que no sirve de nada, pero de poco sirve mantener otros derechos, pues no los podés reclamar. Pues en cuanto los reclamas te van a despedir. Claro, te van a despedir gratis, barato. Una preguntita, Gustavo, con relación al blanqueo, que el primer tema que tratamos, ¿cuánto se le reconoce? Quizás lo dijiste y yo no lo escuché bien, o hablamos de otra cosa y se me fue. ¿Cuántos años de aporte se le reconocen a los efectos jubilatorios? 5 años, un máximo de 5 años. O sea, que digamos, si el periodo... de 10 años no lo blanqueó, 5 años solos. 5 años, y como si hubiera ganado en esos 5 años el salario mínimo vital y móvil. Maravilloso. Y otra preguntita, el fallo de la Corte sobre la nada que ver, ¿no? Sobre cómo catalogó la alocación de servicios, diciendo que en el caso que se le presentó del médico no había relación de dependencia. ¿Puede incidir en los restantes? O sea, sabemos que el fallo es para el caso particular, pero ¿podemos evidenciar una tendencia de la Corte a considerar válidas estas locaciones de servicio, que son nada más que nada menos que una relación de dependencia encubierta? Mira, vos sabés que este fallo de la Corte tiene que ver con el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo en noviembre del año pasado, del 2017. Ahí el proyecto del Ejecutivo creaba una figura que yo lo llamaba, citando a Rodolfo Capón Filas, un ex camarista del trabajo con un conocimiento del derecho, pero además de la realidad y una de esa sencillez que tienen los que saben. Yo lo llamaba la figura de la vaca toro, ¿no? Porque crea una figura que era el trabajador autónomo económicamente vinculado, así lo llamaba el proyecto, así lo llama el proyecto. Autónomo económicamente vinculado. Y en la definición había una clara relación de dependencia, pero decía, estos trabajadores no se van a regir por los derechos laborales, y en un primer proyecto decía quedan fuera de la ley de contrato de trabajo, primer anteproyecto, y después en el que se presentó en el Congreso, el que presentó el Poder Ejecutivo en noviembre, se van a regir por un régimen particular que se dictará en su momento. Y ahí hacía alguna acotación con cuando trabajan menos de 22 horas mensuales y sus ingresos anuales provenientes de esa empresa llegan hasta el 80% del total de ingresos anuales. Entonces, esto de el trabajador autónomo económicamente dependiente o vinculado, como se llamó después, yo decía, vuelvo citando a Capón Filas, la vaca toro. Rodolfo Capón Filas decía, yo soy del campo, le conozco a la vaca y conozco al toro, lo que no conozco es la vaca toro. Entonces, en este caso, o se es trabajador o se es autónomo. Claro. No se pueden hacer las dos cosas. No hay un engendro. En el proyecto de Pinedo ya no está esta figura. ¿Por qué? Porque más o menos lo que sacó la Corte. Claro. Además, lo que sacó la Corte es peor.
porque directamente no le reconoce ningún derecho laboral. Ningún derecho laboral, cuando la situación del caso que llegó a la Corte era clarísimo en que hay una relación de dependencia. Que sea un profesional neurocirujano, que tenga capacidad para entender el fraude del que era víctima en su forma de contratación, no quiere decir que el derecho laboral no lo proteja. El derecho del trabajo protege al trabajador porque es hiposuficiente, porque no tiene poder para... no tiene igualdad de poder negocial con el empleador, lo que tiene su fuerza de trabajo o sus conocimientos para insertarse en una empresa ajena a cambio, y trabajando a cambio de una remuneración mensual. El derecho del trabajo no protege al que no entiende, o no protege distinguiendo si entiende o si no entiende que está siendo víctima de un fraude. Protege al que no tiene la capacidad para hacerse respetar en sus derechos por esta hiposuficiencia. El caso de la Corte era una nítida relación laboral de un trabajador que iba todos los días a prestar tareas, en este caso, al hospital alemán, y eran tareas que el hospital alemán necesita para cumplir su finalidad empresaria. Desde el momento que hay una inserción personal de un trabajador o de una persona, digamos, en una empresa ajena que organiza la prestación laboral para el logro de su finalidad empresarial, hay relación de dependencia. Ahora, ¿cómo va a implicar o cómo va a impactar el fallo de la Corte en la justicia del trabajo? Es algo que está por verse. Yo tengo la expectativa, puede haber un poco de esperanza, pero creo que conocer algo, 30 años de profesión tengo. Brevemente expliquemos que los jueces laborales no van a seguir este criterio de la Corte. No, porque vos tenés el caso de los empleados del Estado, que se puede discutir el fuero en el cual tramite, pero donde hay una relación de trabajo encubierta y hay mucha locación de servicios. Además, es que es de las figuras más utilizadas para violar la ley, digamos, fraude a la ley. Un argumento burdo de que no había facturación correlativa. ¿Vos sabés que además es falso eso? Yo lo escuchaba hablar al doctor Rica, al médico, al que hizo el juicio. Sí. Y él contaba en la televisión, dice, ¿cómo no eran correlativas? Si las únicas facturas que yo tengo eran para el hospital alemán y para la asociación de médicos, a través de la cual el hospital alemán le pagaba parte de su sueldo mensual. Pero además la exclusividad no es una nota característica de la relación de dependencia. Exactamente. Mira, la corte en vez de ir a lo fundamental para ver si hubo una relación de dependencia, fue a cuestiones accesorias. Y además la Corte tendría que haber dicho, no existe cuestión federal que habilite el conocimiento de esta Corte. Es que absolutamente, porque además así lo dijo el dictamen de la Procuración General. Expliquémosle a los oyentes que la Corte no es una tercera instancia ordinaria de apelación. La Corte solamente interviene en casos en los que está comprometida normas de carácter constitucional. Y acá no se discutía nada de nivel constitucional, se discutía era todo cuestión de derecho común. Prueba y derecho común. Así es. Bueno, entonces, tomaron la decisión de bajar línea, y espero, como dice Gustavo, que los jueces tengan la entereza para no seguir este fallo aberrante que nos retrotrae a una época preperonista. Y vos sabés que además en el voto de Lorenzetti, que conforma la mayoría pero por su voto, incluso se va atrás del surgimiento del derecho del trabajo. Dice que ese trabajador, por reclamar una vez que fue despedido, aunque no utiliza el término despedido, pues lo oculta, dice, a partir de que le fue revocada la autorización para operar en el hospital alemán, reclama recién en ese momento, esto lo considera mala fe. No, esto es hiposuficiencia. O sea que con la reforma podemos concluir de que va a mejorar la calidad del trabajo, los trabajadores van a estar mejor. ¿Eso es lo que nos dijiste en todo tu relato? Mira, vos sabés que ustedes empezaron la nota hablando de la esclavitud, ¿no? Pero a los esclavos les tenían que dar de comer, los tenían que vestir. Mejor. Yo no sé si no era, si hoy no sería más caro para las empresas tener un esclavo que un trabajador, con los derechos que pretende dejarlo los proyectos del Poder Ejecutivo. Vos decís que entre el gobierno de Macri y la esclavitud, preferís la esclavitud, sería. Más o menos. Gustavo, te agradecemos mucho, nuestro operador técnico nos va a matar, tenemos que ir a la tanda, te vamos a volver a llamar para ver cómo evolucionan estos proyectitos nefastos. Por favor, cuando quieran, para mí es un gusto muy grande. Susana, un beso, gracias, un abrazo, Gustavo y Adrián. Un abrazo. Gracias, un beso grande, Gustavo. Hasta luego. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.